Mentoreo centrado en el Evangelio, pastoreando a líderes que glorifiquen a Dios. Esta es una breve reseña y un breve compartir acerca del libro que está disponible únicamente en inglés por los autores Scott Thomas y Tom Wood. Al inicio los autores comienzan diciendo en qué se diferencia este material, es decir, ante la alta oferta de materiales de coaching y crecimiento personal por diversos autores y conferencistas, ¿en qué se diferencia proponer un mentoreo o un coaching centrado en el Evangelio? Bueno, ellos responden, en su enfoque integral. Este enfoque integra el conocimiento, es decir, la mente, con el hacer, es decir, las manos, y con el ser, es decir, el corazón. Continúan enseñando que provee este enfoque. Se cita del prefacio que dice un fundamento teológico y un sistema práctico que equipa a los líderes para que hagan discipulados, los pastoreen y lideren con efectividad. Esta frase es citada, como menciono, del prefacio, en donde me parece que empaqueta de manera muy fiel lo que se proponen los autores y lo que es muy necesario dentro de los ámbitos eclesiásticos, y es decir, que los líderes sean pastoreados y que estos puedan pastorear en su misión principal basada en Mateo 28:19 de hacer discípulos, pastorear y liderarlos con efectividad. A continuación, los autores nos enseñan acerca de los fundamentos de esta mentoría centrada en el Evangelio. Hasta donde alcanzo a leer en el libro y comprendo, esto no es nada más que lo que Jesucristo manda, y es a pastorear y a invertir tiempo en las personas. Por ejemplo, ellos preguntan, ¿por qué cada líder necesita un mentor? ¿Por qué cada líder eclesiástico necesita el Evangelio? El problema que hay con el liderazgo centrado en el hacer, la única solución al estrés ministerial eclesiástico y los tres aspectos para examinar la vida. Esos son los puntos principales que ellos van a abordar durante este libro. Me parecen muy relevantes, muy importantes y muy interesantes. Posteriormente proceden a definir lo que es el mentor entrenador y qué es lo que éste provee. El mentor entrenador o el coach que centra en el Evangelio provee de observación, retroalimentación y una evaluación basada en la experiencia personal, lo cual se convierte en el vehículo de aprendizaje. Esto es muy útil ya que propone que el líder, el mentor, el consejero o el coach ayude a su persona, a su discípulo, a su pupilo o a su muchacho o muchacha basado en el aprendizaje, es decir, en la experiencia que el discípulo tiene. Y esta experiencia es la que se convierte en el vehículo de aprendizaje por medio del feedback, la retroalimentación y una evaluación basada en la Biblia. Continúan diciendo por qué cada líder necesita un mentor. Esta parece una pregunta que podría, por un lado, tomarse como que si alguien es líder es porque está completamente capacitado para liderar a otros. No obstante, por otro lado, puede verse como cada líder es una persona, es un ser humano que continúa siendo débil, continúa teniendo sueños, teniendo debilidades, teniendo anhelos, y estos necesitan de un mentor. Cada líder tiene desafíos, luchas y crisis de fe. Un líder o el título de líder no lo hace invulnerable. ¿Y quiénes lideran a los líderes? ¿Quién pastorea a un pastor? Dentro de nuestra cultura latinoamericana ha sido la costumbre de que se cree la creencia de que los líderes son autocompetentes o son como una especie de pluma blanca o jefe o patrón o entre comillas capo a quien todos le dan cuentas, le rinden cuentas, pero estos lastimosamente en ocasiones viven aislados, incomprendidos. Necesitamos entonces entender que nuestros líderes necesitan ayuda y ellos necesitan también de un coach, y ojalá centrado en el Evangelio. Mentor proviene de la palabra coach, que significa carga.
En nuestro idioma en español, la palabra coach es similar a coche y un coche transporta algunas cosas. Por ejemplo, Jesús, tomando el ejemplo de Jesús, los autores nos dicen, basado en 2 a Timoteo 2, del 1 al 2, que Jesús cuida, luego alimenta, los lidera y los protege. Y esto nos guía hacia las esferas de mentoreo donde estos autores son muy hábiles. En realidad me parecen muy hábiles, pues para hablar del coaching centrado en el Evangelio hablan de unas esferas. Y estas esferas son, número 1, la esfera personal, segundo, la esfera espiritual y finalmente la esfera misional. Creo que esto tiene mucho que ver con una cosmovisión cristiana y una cosmovisión bíblica de 1, la creación del hombre, 2, la vocación que Dios ha encargado al hombre y 3, la relación del hombre con el resto de la humanidad y todo evocando el capítulo 2 de Génesis cuando Dios pone al hombre allí en el jardín precisamente para ello. Estas esferas entonces se conectan con el conocer a la persona, sus deseos, intimidades y dificultades a medida que la persona se va abriendo, alimenta, lidera y protege. Entonces, ¿por qué cada líder necesita el Evangelio? También proponen en este libro, y es porque todos necesitamos el Evangelio. Colosenses capítulo 1 nos dice que Jesucristo ha venido a reconciliar todas las cosas consigo mismo. Y esta es la historia de Dios. El Evangelio es la historia redentora de Dios, la cual abarca lo que es la creación, la caída, la redención y la restauración. Y parece ser que los autores toman como punta de partida este concepto, esta óptica, para así reflejar cómo mentorear a un discípulo. Esto aplica de manera potente en aquellos que están en el seminario o están preparándose como candidatos para el ministerio de tiempo completo. Por supuesto que esto también aplica para los hijos, las hijas y las ovejas, los creyentes en general. Una de las secciones que me gusta es la sección que aborda el problema del liderazgo centrado en el hacer. Y ellos abordan, también lo aplican al momento de dirigir otros líderes o candidatos a líderes, es de dónde viene nuestro sentido de propósito. Generalmente este sentido de propósito, afirman ellos, es basados en Gálatas 5, 16 al 17, en donde el apóstol Pablo habla de las obras de la carne. Afirman pues que típicamente nuestro sentido de propósito proviene 1, del poder, 2, de aprobación, 3, de la comodidad y 4, de la seguridad. Pero un buen mentor o coach observa a medida que escucha, es decir, una escucha activa. ¿Qué es lo que conduce los deseos de su discípulo? En otras palabras, no de forma farisea buscando juzgar o identificar un pecado para acusar a la persona, sino más bien la raíz de la situación de la adoración es lo que le ayudará al líder a mentorear a otros o a un líder a mentorear otros líderes. Adicionalmente, ellos abordan la solución al estrés eclesiástico, probablemente ante tantos quehaceres. Y como mentores nos interesa A, desarrollar habilidades, B, solucionar problemas, es decir, para evitar una dependencia. Y el compromiso de identificar ídolos, de nuevo, aquello que adora el discípulo o el líder, las raíces del pecado, y finalmente poder guiar con una respuesta apropiada, agresiva pero gozosa. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, probablemente haya una confrontación que no es condenatoria, sino esperanzadora. El teólogo J.I. Packer afirma: estar bien con Dios como juez es algo grandioso, pero ser amado y cuidado por el Dios y Padre es algo más grandioso. Aquí este teólogo hace un contraste entre lo que es un juez y un padre. El Evangelio nos libera de su juicio y nos adopta como hijos. Ahora, identificando el pecado y al penetrar en su raíz, se enfoca en el fruto de este pecado, de nuevo en la forma de mentorear,
al evaluar qué es lo que conduce la adoración del discípulo y allí a examinar 3 aspectos de la vida. Una de las ventajas de esta filosofía de liderazgo es que uno no solo promueve un sueño o una meta utópica alta para que alguien la logre, tampoco se enfoca en sus emociones y en la habilidad inherente, innata del líder de alcanzar sus sueños y obrar por ellos. De nuevo, esta evita el enfoque y el servicio enfocado en el hacer para voltearse al ser e involucrar tanto la mente, el corazón y las acciones de forma integral. Una de las ventajas de eso que veo, y creo que lo recomiendo si puedes leer en inglés, conseguir este libro, pues este promueve la iglesia local como el centro del ministerio. Evita que el ministerio funcione por fuera de la jurisdicción y de los confines de la iglesia local. 2. El crecimiento ministerial jamás es un indicador de la salud espiritual y emocional, es decir, que es muy sensato y reconoce que los números y el éxito no es equivalente al éxito espiritual y fortaleza emocional del líder, y que un mentor posee un interés por la persona, es decir, le interesa su alma, imparte verdad, quiere que aprenda por sí mismo y no que dependa de él, como si fuera la única fuente de sabiduría, y también provee de consejos experienciales. De nuevo, aquí se ve la integración como ser humano de la cabeza, que haya un entendimiento del porqué de las cosas por medio de la verdad, luego unas emociones adecuadas y algunas directrices para actuar. Me encanta cuando ellos afirman, en lugar de invertir en un nuevo programa, nos iría mejor invirtiendo en los líderes. Esto me recuerda el libro Cuando ayudar hace daño de Stephen Corbett, donde exactamente dicen lo mismo, y creo que, si no me equivoco, ellos lo están citando dentro de este libro. Es porque típicamente muchos ministerios buscan construir edificios, construir programas, recolectar mucho dinero y donaciones, pero si una persona no hace las cosas como ellos quieren o dicen, simplemente lo despiden como alguien que es dispensable. Pero aquí, invertir en una persona cuesta más. Esto lo argumentan por medio de que Jesús preparó a 12 discípulos, no con conferencias, sino con un proceso de vida de 3 años, lidiando con su carácter, habilidad vocacional y alineación espiritual continua. En otras palabras, el coach centrado en el evangelio toma tiempo, invertir en alguien toma tiempo, y invertir en alguien no garantiza que esto va a traer una recompensa a un mediano plazo. Adicional a eso, también me recuerda el libro del pastor John MacArthur de 12 hombres comunes. Y allí el pastor MacArthur afirma que aunque Jesús andó con 12 discípulos, se enfocó principalmente en 3 de ellos, que fue Pedro, Santiago y Juan. Y esto demuestra que el mismo Jesucristo decidió enfocarse en 12, luego redujo el grupo a 4, en lugar de enfocarse en una multitud. Es imposible pastorear y mentorear a multitudes. Y la parte 3 es mentoreando como un pastor líder. La descripción bíblica de un líder es pastor, afirman ellos, citando a Hechos 20:28 y 1 de Pedro 2:25, en donde el pastor 1 alimenta, 2 atiende y cuida el rebaño. De nuevo, haciendo la referencia cruzada con la obra de Jesucristo y sus discípulos. Y afirman algo que es definitivamente necesario, y es que un pastor que no pastoree es una contradicción. Debería ser obvio, pero un pastor no es un mero predicador. Un predicador que está cada 8 días en la congregación no es equivalente a un pastor, aunque un predicador puede dar palabras de pastor y puede dar enseñanzas bíblicas y altamente académicas. Si no se interesa por involucrarse en las personas, de acuerdo a esos autores, no es un pastor o es una contradicción. Afirman también que un mentor es un pastor y a la vez una oveja.
El coach conoce las ovejas, las alimenta, las guía y las protege. Ahora, el libro nos habla de cualidades de la mentoría. Vivir como mentor, pero siendo mentoreado por otros. Es interesante porque siempre creo que ellos promueven la dependencia final de Dios, la apertura con los demás y la rendición de cuentas. Porque un mentor que no necesite ser mentoreado por nadie no es humano. Las técnicas del mentor nunca reemplazarán la relación con Jesucristo. Siempre estará ese elemento personal. Y la gracia de Dios nos invita a ser vulnerables ante otros con quien tenemos una relación. Es decir, esto es una apertura en donde el discípulo, el creyente delante del pastor y viceversa tienen una vulnerabilidad donde no se muestran como Superman o a quien no le valen las balas, sino personas que son seres humanos y que exponen sus debilidades como sea apropiado de acuerdo a su sucesión o a su progreso, y de esta manera motivar a otros. Recordemos que en la Biblia los hombres débiles son los que generalmente nos motivan, pero esta vulnerabilidad no ha de ser aprovechada por el otro para estar por encima de la persona. Entonces, hay unas preguntas muy importantes a la hora de un estudiante, discípulo o persona que está siendo mentoreada que se pregunta a la hora de dejarse dirigir por un líder, un pastor o un mentor, y es: 1. ¿Puedo confiar en usted? Si no puede haber confianza, si se burla de él, si le juzga, si le condena, no merece su confianza. ¿Te importo? Es decir, ¿le importo yo como persona a pesar de lo que soy? ¿O le importan solo mis recursos o lo que pueda hacer por usted? En otras palabras, muchas veces un mentor o un líder lo que busca es utilizar a las personas para impulsar su propio ministerio, pero esto es manipulación. Cuando un líder se da cuenta de que le importa como en su alma, le importa en su corazón a la otra persona, entonces se dejará y permitirá que otro le mentoree. Y finalmente, puedes ayudarme. Si el coach está interesado en ayudar al discípulo, es maravilloso. No obstante, como acabo de mencionar muchas veces, los mentores o líderes eclesiásticos quieren ser ayudados para impulsar su ministerio, su visión o su organización. Aquí está la dificultad y el desafío de querer invertir en las personas y no exclusivamente en proyectos. Me fascina lo que los autores dicen, que la mentoría es una conversación, no una conferencia. Es algo de doble vía, no de una sola vía. Involucra escuchar, observar, eso también, observar el lenguaje no verbal, responder, hacer seguimiento a lo que el que está siendo mentoreado, el discípulo, está diciendo, interactuar, equipar, apoyar, animar y aconsejar. El mentor confía en el Espíritu Santo para elegir las palabras correctas y el tono de voz adecuado al momento, y depende completamente de él para tener discernimiento. Es decir, en aquel momento de la sesión del coach y el coachee o el que está siendo mentoreado, debe haber un reconocimiento de que el Espíritu Santo está allí en medio de ese ambiente para dirigir. Y es contundente. Si lo que buscamos es guiar a otros hacia un ministerio, filosofía o estilo, no somos pastores sino lobos. Citando a Hechos 20:28, afirman los autores, es básico y refuerza lo que acabo de decir, que en resumen es extraído de este material, y es que no se trata de una visión, no se trata de un edificio ni de construir un nombre, se trata de las personas. Las buenas preguntas no son suficientes. La experiencia del mentor lo hace más efectivo. Un buen mentor dirige a su discípulo hacia la palabra de Dios, libros, artículos, sermones y recursos espirituales. Mejor dicho, un mentor no genera una dependencia hacia él por parte del discípulo, más bien ayuda a que el discípulo sea autorrecursivo o autosustentable. Es como enseñarle a pescar y lo dirige a recursos que le pueden contribuir
a su crecimiento espiritual y que pueden ser fuente de sabiduría de allí en adelante. No podemos ser prescriptivos donde Dios no lo es. Es decir, que en ocasiones tendremos que ser descriptivos sobre lo que Dios dice. Y al final, de acuerdo a los objetivos de cada discípulo y los planes de Dios con cada uno, se procede. También me gusta mucho cuando dicen que las escrituras celebran la unidad, pero no la uniformidad. El cuerpo de Cristo ha de ser unido, pero no uniforme. Más bien la sabiduría de Dios es multiforme. Esto habla de una variedad y una diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Y esto significa que nuestros discípulos no han de ser clones ni copias nuestras. Cada uno es como los hijos, cada uno tiene su personalidad, sus anhelos, habilidades y deseos. Un pastor varía en su liderazgo para asegurar el bienestar de la oveja. Esto significa que el pastor tiene que ser una persona dispuesta a moldearse y a ajustarse el estilo de cada persona, de cada oveja, con el fin de simpatizar o empatizar. También el libro propone una herramienta muy útil, la cual se basa en Proverbios 18, versículo 13, en donde ahí tenemos 4 columnas: roles pastorales, personalidad, espiritualidad y vocación. Conocer la oveja, alimentar, liderar y proteger. Allí hay una serie de preguntas. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Tiene que ver con la personalidad. ¿Qué te está enseñando Dios acerca de tu rol como hijo, esposo, etcétera? ¿Cómo estás liderando de manera personal a otros? ¿Qué tentaciones ocurren en tu vida personal? Estos son algunos ejemplos de cómo algunas preguntas pueden ayudar a que haya apertura entre el mentor y el discípulo a nivel personal. También a nivel espiritual se pueden hacer preguntas como: ¿qué está haciendo Dios en tu corazón actualmente? ¿Qué información o recurso podría ser de ayuda para tu vida espiritual hoy? ¿Cómo te está guiando el Señor a que le correspondas a Él? ¿Y qué tanta prioridad le das la lectura de la Biblia y a la oración en tu vida? Finalmente, hay otras preguntas que se pueden ajustar de acuerdo a la situación en relación a la vocación. Recordemos que esto conecta con lo que es a nivel personal, espiritual y vocacional. El hombre en la relación ante Dios, el hombre en la relación con su vocación y el hombre en la relación con los demás. ¿Qué oportunidades has tenido para compartir tu fe? ¿Qué recursos necesitas para alcanzar tus metas ministeriales? ¿Cuál crees que es tu misión o tu ministerio? ¿En qué eres tentado para perder el tiempo de tu ministerio? Creo que es un cuadro muy útil que si tú estás interesado ya sea en aconsejar, liderar, mentorear o estés guiando un grupo de estudiantes o pupilos al ministerio, esto es de gran ayuda. Te lo recomiendo. También nos dan algunos consejos a la hora de realizar estas sesiones. Por ejemplo, poner atención, brevemente lo he mencionado. Esto incluye el lenguaje corporal. Si interrumpes, pierdes tiempo. Es mejor dejar que la persona se desahogue, hable. Si es necesario, ten un cuaderno para tomar notas y no olvidar cosas a las que quieres aclarar o hacer preguntas. De respuestas al alma del discípulo, no solamente respuestas académicas o enfocadas en la mente, sino que puedan conducir el alma y tocar las fibras del corazón de la persona. No respondas basado en tus reacciones. La reacción emocional rápida puede ser peligrosa. Necesitamos como líderes contenernos y así poder basar nuestras respuestas de nuevo en lo que es mejor aplicado a la experiencia del discípulo y que esa experiencia guiada por el Espíritu Santo sea lo que se convierta en un vehículo de aprendizaje. Bien, hasta aquí la breve reseña y mi compartir acerca de este libro. Desafortunadamente no está en español, pero aquí te dejo algunos tips, algunas cosas que me han contribuido a mí en mi aprendizaje y que espero a ti también. Muchos éxitos en tu mentoreo como coach o en tu camino hacia el liderazgo. Saludos.